Buenas noches, bienvenidos a Noctámbulos del programa para la gente peleada con el sueño. Espero que no se haya borrado el video de esta noche. Cuéntenme por favor si les está llegando la transmisión en vivo, si sigo en transmisión previamente. Y si no, pues nos volvemos a reencontrar en el espacio de las 22 horas para dar inicio a los últimos minutos del programa. Estamos intentando descifrar, porque estuvo un poco complejo el regreso, pero vamos continuando, como para resumir un poco esas complejidades del ser quiteño, el ser quiteña. Por ahí nos ve Dani, Daniel, Constante, yo sí te veo buenísimo. Voy a tratar de resumirle los comentarios a Manuel cuando se integre a este último momento. A ver. Ustedes ya se adaptaron a esto de la tecnología, a veces podemos hablar perfecto. Me parece muy bien. Ahora sí Ahí creo. estamos bien. Ya. Perfecto. Ya se volvió a incorporar y volvió a moverse su imagen. Le voy a resumir un poco los comentarios Ya. que llegaron antes de que tengamos que hacer este pequeño cambio. Antes de que sigas, te quería comentar que puedo Claro. hasta las 11:30. ¿Aló? Perfecto. Sabe que justo me llegó su Ya. mensaje y lo tomé en Ya. consideración y le Ya. agradezco muchísimo por esa concesión. Entonces, como para resumirle, primero agradecían mucho, me parece que había un estudiante suyo del otro lado agradeciéndole y mencionando que le admira mucho por su trabajo y por hacerles reflexionar sobre el ser quiteña, ser quiteños, que creo que hoy les explotó la cabeza y a mí también me explotó la cabeza un montón, cosa que es muy importante para este espacio. Continuando con lo que seguíamos hablando, alrededor de todas las reflexiones que nos ha proporcionado, yo quería retomar el tema de los referentes. Entonces vamos a ir por ahí. Yo le había comentado justamente algo que ya empezó a adelantarse en la conversación y es que les había hecho preguntas abiertas en relación a los referentes. Esta pregunta abierta la hice por Facebook y le voy a dar lectura después de leer el comentario de cuáles son los ejemplos que nos pusieron para que me cuente qué piensa al respecto. Pero por ahí aparece mi querida Eli, te mando un saludo y un abrazo muy especial. Y dice, esta raíz nuestra tan difusa se revela en esta particular idiosincrasia. ¿Qué piensa del comentario? No entendí muy bien. ¿Que se revela en qué idiosincrasia? Sí. Pero Uh-huh. la idea no entendí muy bien. Que nuestra raíz tan particular que nos acaba de describir lo más brevemente Ah, posible, porque es mucha información, tan difusa, se revela en esta particular idiosincrasia con la que vivimos en la actualidad. Uh-huh, claro, claro. Es decir, tiene que expresarse en eso que se llama idiosincrasia, ¿no? En la manera uh-huh, como actuamos y de alguna manera pensamos, ¿no? Sí, sí, uh-huh, sí, sí, sí tiene lo conflictivo creo que está en la manera en cómo pensamos y actuamos, ¿no? uh-huh, Pero como hablábamos de una cierta especie de doblez que hay el quiteño, cuando imagina creo que es más interesante, ¿no? Más incluyente cuando imagina. Y como la imaginación suele ser la base de la creación cultural, artística, a veces resulta interesante eso, ¿no? uh-huh, Los frutos, los efectos que puede producir la imaginación, ¿sí? Entonces, eh, pensar, actuar a veces es complicado, ¿no? En Quito, ¿no? Pero al mismo tiempo el escenario natural, que ha sido también tan agredido, pero las huellas del pasado, de la memoria, creo que despiertan una imaginación interesante en Quito. uh-huh. Por ahí nos dicen otro comentario que me parece muy interesante. Es un alivio saber que la falta de identidad es la identidad. Y con un suspiro, así como para generar toda una escena. Es como interesante, ¿no? Porque parece, o resonaría, yo también lo entendería de esa Claro, manera. sí, Esa es sí, la falta en sí, es nuestra forma de ser, claro, esa quiteñas y búsqueda, quiteños. en definitiva, sería una búsqueda permanente, activa,
Creo que en los jóvenes de esta generación, la gente de esta generación, eso es más evidente, ¿no? Ese deseo de Ujú, búsqueda, de no conformarse con esas cuatro ideas ridículas que desde el discurso dominante han vendido acerca de la quiteñidad, ¿no? El chullaquiteño, ujú. creo que son los coches de carrera, la quiteña bonita, el piropo y el 40, ¿no? Chao, y ahí quedó la cultura lo quiteño, imagínese esta ridiculez. Entonces, pero en la nueva generación siempre se ve una búsqueda permanente, ¿no? Ujú, Que creo que yo también expreso esa búsqueda, ¿no? El hecho de buscar más allá de esas ridiculeces que nos vendían en este discurso acerca de la quiteñidad es que me ha llevado a descubrir todo esto, esa rica historia, esos símbolos, esas implicaciones de Quito como centralidad, como capitalidad, esta relación con las estrellas, con esa tradición noxiológica de la mitad del mundo, de la mitad. ujú. Entonces, esa búsqueda creo que es, eh, es un rasgo también muy importante en, en lo que de alguna manera somos los quiteños, ¿no? Porque también ser quiteño no es solo nacer, ¿no? Esa es una Ujú. idea muy parroquiana, ¿no? Que todavía hay en la cabecita de alguna gente, ¿no? Que cree que uno pertenece a algún lugar porque ha nacido, no. No, la pertenencia en una sociedad moderna está dada por la opción de la residencia, ¿no? Cuando uno opta por residir, por quedarse en un lugar, por avecindarse, eso es mucho más importante, porque como nacer es casi un accidente, ¿no? Uno Ujú. puede nacer donde sea. No es algo que nosotros elegimos, pero en cambio sí elegimos vivir, eh, convivir, avecindarnos, residir. Y eso es muy Hacer importante. casa. Ujú, Hacer casa, hacer familia, ujú. Por amar, ahí nos tener dice, hijos. estas sí son decisiones O sea, edificar, esas son las decisiones, en ¿no? realidad. Lo otro no es importante, ¿no? Ujú. Por ahí dicen exactamente, dice la Eli, carecemos de identidad. Ya nos damos cuenta sobre qué estamos construyendo. Entonces, ahora sí voy a dar lectura a propósito de esta conversación, a cómo ubicó el espacio de Facebook el tema de los referentes de la cultura quiteña. Entonces, mencionaban a Michelena, el Chuya Romero y Flores, como le contaba por interno, don Evaristo, Cantuña, Legarda, La Torera, de la que ya habló usted, el padre Almeida, la bella Aurora de la casa 1028. Alguien decía mi papá, el Chuya quiteño, lo que leía previamente es increíble la resignificación de su vestimenta desde el periodo colonial a la modernidad, entre matices de clase social alta, racismo y segregación, hasta resignificarse como el ejemplo de un buen quiteño. Las bandas municipales de antaño, Luis Tornayolo, las quiteñas bonitas, que también las acabo de mencionar, Eugenio Espejo, decían guápulo también, guardarrayita, decían guardarraya de Quito Papá. Y no me cae, decía alguien, pero Luigi de Muscaria, creo que es una escuela de hardcore. ¿Qué piensa de estos referentes que le acabo de leer? O sea, en parte ahora que escucho estos nombres expresan realidades, expresan eh, cosas importantes de la historia de la ciudad y Ujú, también de las búsquedas que tiene la gente quien los ha elegido como referentes, ¿no? ujú, Entonces, si podemos ir analizando cada uno de esos, me parece que resultaría interesante, ¿no? Eh, ujú. Creo que estaba el Chuya Robert Flores, ¿no? Por ejemplo, el Chuya Sí. Robert Flores concentra, creo que los problemas vitales más importantes del sujeto quiteño en el siglo XX, ¿no? Ujú, Y creo que en general, por extensión del ecuatoriano y del andino en general, ¿no? Este conflicto entre reconocer o no reconocer sus orígenes, ¿no? ¿Qué es lo que expresa el chuyaquiteño? El haber sido de alguna manera seducido por las élites, la aristocracia, el querer parecer, pero al final cobrar conciencia de que se había equivocado en la novela de Casa, ¿no? ujú, Entonces, bueno, en la novela de Casa yo
yo considero que sigue siendo la mejor novela que se ha escrito hasta la actualidad, ¿no? Esa profundidad de los personajes, esos diálogos, o sea, realmente es una obra de arte, esa novela de Jorge Casa. Todos, entonces, ¿qué más estaba Michelena, no? Por ejemplo, Michelena cómo expresa de alguna manera también la sal del barrio, esa ingeniosidad incluso de los barrios populares y los submundos, porque ahí había mucha picardía, mucho juego, mucha habilidad, era impresionante. Yo de niño yo conocí algunos personajes de esos barrios eh, intensos de Quito, ¿no? Populares, antiguos, eran gente realmente que uno lo impresionaban por la destreza, la agilidad, eso que se llamaba la sal quiteña, era impresionante, ¿no? Creo que en mi chilena se Ujú. expresa más allá de las veleidades ideológicas que pueda tener en uno u otro momento político, más allá de eso, creo que mi chilena expresa esa sal, esa picardía, esa ingeniosidad de lo popular, ¿no? En cambio, Ujú. Luigi Stornaiolo ya expresa las capas medias, las búsquedas de esas capas medias del norte de Quito, que se atormentan, que no cesan de buscar, de interpelar, de esa pasión por reconocerse quienes mismos son, ¿no? Creo que en Luigi se ve eso en su obra, en él mismo como personaje, porque lo curioso de Ujú. Luigi es que él mismo ha terminado siendo un personaje, ¿no? Eh, no sé si tan esperpéntico como los mismos personajes de sus cuadros, es impresionante, ¿no? Ujú. Pero la obra de Luigi expresa esas búsquedas, los traumas, los demonios internos, el refugio en la noche, todo ese mundo, ¿no? Y en general todos los personajes son personajes, también estaba pensando, que son propios del imaginario de las capas medias quiteñas, ¿no? Evaristo, etcétera, los más que nombraron. Es como la gente de la capa media de Quito ha construido una idea de Quito, ¿no? Eh, por influencia, no sé, también de las élites, de los sectores populares, pero básicamente es la capa media la que ha recreado más esa idea de la quiteñidad, de ser quiteño, ¿no? Ha ubicado estos referentes. ¿Usted qué referente agregaría? Yo, en cambio, yo como soy historiador, tengo ya en mi imaginario los referentes históricos, el Cantuña mítico del padre Juan Ujú. de Velasco, pero no el falso Cantuña que creó ese periodista de Últimas Noticias, plagiando una leyenda española, ¿no? Del puente que el diablo construyó y solamente le puso el atrio de San Francisco. Ese no es el Cantuña eh, mítico, auténtico. El Cantuña mítico, auténtico es del padre Juan de Velasco, ese indio ese pequeño indígena que casi muere quemado porque un Ujú. capitán de Rumiñahui quema la ciudad, ¿no? Y que lo recoge un soldado español y lo cría, y luego cuando el soldado entra en ruina, el pequeño niño que ya se había convertido en un hombre, aunque había quedado desfigurado y todo, eh, le lleva oro para poder que el hombre se recupere en términos económicos, ¿no? Pero con el compromiso de que nunca le iba a preguntar de dónde había sacado. Entonces Ujú. se supone que él sabía dónde estaba el famoso tesoro de Atahualpa, ¿no? Y porque su padre había sido uno de los que habían participado en esconder algunas de las reliquias incas del Quito, ¿no? Entonces, ese personaje me parece muy interesante. Caspicara también, ¿no? Ujú. Caspicara, el Auqui, el hijo de Atahualpa, qué personaje ese, ¿no? Eh, Sobrevivió a la conquista, su padre lo envió bajo el cuidado, estaba en Cajamarca con él, pero lo envió con miles de hombres hacia Quito para que lo cuidasen aquí, pero después cuando Rumiñahui sabía que Benalcázar iba a entrar a Quito, lo llevó con él hacia el noroccidente, al país Yumbo, para esconderlo con la momia de su padre, Ujú. pero hasta allá fueron los españoles tras Rumiñahui y ahí lo capturaron a Lauqui, ¿no? Tupagauchi se llamaba, ¿no? Y lo bautizaron, le pusieron de nombre Francisco, ¿no? Todo lo que tenía que ver con Atahualpa
terminó llamándose Francisco. El mismo Atahualpa le bautizaron Francisco, a Quito le Ujú. pusieron la villa de San Francisco, a su esposa le pusieron Francisca Coya y a su hijo le pusieron Francisco Tupagauchi, el Auqui le llamaba, siempre le llamaron así. Tuvo que de alguna manera adaptarse al nuevo estilo de vida español, vestía hacia como español y como inca al mismo tiempo, y su casa mismo en San Diego dicen que era la mitad era inca y la mitad una especie de solar andaluz. Entonces, ese es todo un personaje, ¿no? Otros personajes entrañables son sin duda las bolsiconas de Quito, sobre todo aquellas que pelearon con Carlos Montúfar en la batalla del Pichincha, del Panecillo, perdón, para impedir que entre Toribio Montes en 1812, destruyese la ciudad y matase y arrasase con todos los patriotas de la Revolución Quiteña, ¿no? Personajes maravillosos. Luego están las Manuelas, Manuel Espejo, qué personaje, la esposa de José Mejía Lequerica, era muy mayor a él, ¿sí? Ujú. Muy mayor a él, pero una mujer letrada, culta, muy culta, tal vez una de las mujeres más cultas de esa época. La misma Manuela Cañizares, una mujer hermosa, Ujú. que la quisieron subvalorar diciendo que era una cortesana. Eh, la Rosa Zárate, doña María Ontaneda Larraín. Esos son personajes que el poder ha escondido, ¿no? Y Ujú. las ha escondido y él las ha sustituido por cualquier fantoche, por cualquier caricatura, ¿no? Entonces, ha escondido eso. Entonces, claro, las generaciones crecieron teniendo una falsa idea del Cantuña, de ese Cantuña que inventó ese periodista a mediados del siglo XX, eh, De la hacerse iglesia la y idea toda del la cosa. chullaquiteño, eso del chullaquiteño, ni siquiera el chullaquiteño que está en el imaginario de la ciudad no es el propio chullaquiteño que es de la novela de Jorge Icaza. Entonces, esos falsos referentes, ¿no? También estamos poblados de falsos referentes y los propios referentes, ¿no? El mismo Rumiñahui, Atahualpa, ¿qué referentes? Luego está Eugenio Espejo, y luego están los decapitados, ¿no? Que esos poetas formidables, muchos ellos señoritos de las capas medias que fueron a Francia, pero que tuvieron una sensibilidad y una sensibilidad poética realmente impresionante, ¿no? Eh, qué personajes, ¿no? Y que resuenan hasta nuestras épocas actuales. Que ahora, y me llama la atención, bueno, tal vez pensando desde la lógica de quien nació en Quito y quien no nació en Quito, pero se ubica o no, pero son muy influyentes en la actualidad también. Le comento que estamos llegando ya a los últimos 3 minutos. Me hubiese gustado alargar mucho más esta conversación, pero muchísimas gracias por concedernos de este tiempo. Por ahí ya nos decían, wow, admirados de escuchar todas las circunstancias. Primero agradecerle un montón. Quisiera preguntarle qué le gustaría agregar para ya terminar esta conversación. ¿Qué me gustaría agregar? Tal vez algo que me olvidé de mencionar es que Quito fue un emporio de las aves, ¿sí? Uh -huh. Y todavía lo sigue siendo, a pesar de que los bosques han sido devastados, los bosques del Pichincha de altura. Quería comentarles que había una selva famosa de Uyumbicho que venía desde Uyumbicho y avanzaba hasta Turubamba. Era un Uh bosque -huh. bellísimo que los colonialistas lo destruyeron en 60 años, ¿no? Luego estaban los humedales tanto en Turubamba como en Iñaquito, en la Carolina, y las crónicas del siglo XVI hablan de que había gran abundancia de aves, ¿no? Tantas aves que hasta el día de hoy en su memoria genética de algunas de ellas quedan todavía. Yo he visto cómo en la Carolina llega una que otra garza, llega alguno que otro ánade migratorio, otros de acá, llegan pájaros inusitados en el jardín botánico. Se han encontrado unas estribaciones que van a los valles quetzales. Eso me olvidaba mencionar. Quito tiene un ave epónima que es la misma tórtola, ¿no? Uh Debería -huh. ser, debería haber más conciencia al respecto. Deberían las autoridades municipales dedicarle más importancia a esto, proteger más los bosques, crear más festivales de aves, porque era un emporio de las aves y lo sigue siendo. En- Acá nomás en Rumiloma, de las casas hacia arriba, todavía es un lugar donde abundan las aves. Yanacocha Sí. es un paraíso de aves que está yendo a Nono.
y no se diga si el distrito metropolitano incluye también el noroccidente de Pichincha, Tandayapa, Nanegalito y Mindo. Bueno, no, ya Mindo ya no, que es de los bancos, pero hasta Nanegalito, Gualea, Pacto, son lugares espectaculares donde estuvo las aves. Sí, las aves tuvieron mucha importancia para los pueblos prehispánicos, ¿no? Se han encontrado en las tumbas huesos de guacamayos, hay en los mitos referencias a las aves, como el mito de la Laquito que les comenté. Entonces, hago un llamado desde aquí para que nos acerquemos a la naturaleza eh, y amemos las aves. Y les invito a que miren las aves. Uno cuando le coge el gusto a ver las aves, se acerca a la felicidad. Entonces creo que ver aves nos hace felices. Entonces les invito a todos a que eh, demos más importancia a estos hermanos emplumados que tienen mucho que enseñarnos. Yo creo que en algún momento me parece que le voy a invitar a hacer un programa sobre aves en Quito porque ya están surgiendo las preguntas. Por ahora voy a tratar de adelantar lo más próximo posible estas preguntas que veo que les ha dado mucho gusto. Dicen, excelente programa, a las 5:30 se escuchan las aves. ¿Dónde recomendaría ir a observar aves? Muy recomendable lo que les decía Rumiloma, todos los bosques todos estos parques en el sur también, que están pegados al Pichincha, ¿no? Que tenemos ahí los bosques de altura. Todavía hay pequeños remanentes de bosque, ahí se puede ver en el norte, en Yunguilla, es un sitio excepcional para ver aves. Em, Curiosamente, el Jardín Botánico en la Carolina es un sitio interesante para ver aves. Esos son los lugares. Yanacocha, yéndose a Nono, un lugar espectacular. Esos serían y obviamente está todo el noroccidente, Tandayapa, Nanegalito, Pacto. Son lugares excepcionales para ver aves, ¿no? Aves que están acostumbradas ya casi a comer de la mano de la gente que le está cuidando porque tienen comideros ahí para tangaras también para que se acerquen los colibríes. Ujú. Entonces, hay un sitio muy bonito porque hay emprendimientos de la gente que antes eran ganaderos o que cortaban los árboles, ¿no? Que son ejemplares. Uroloma, por ejemplo, que está a cargo de unos compañeros que antes se dedicaban ahí a las vacas. Está la famosa experiencia de los señores Paz en Nanegalito, que eran ganaderos y cortaban árboles y ahora se ha convertido en uno de los sitios más importantes para la observación de aves en el mundo, ¿sí? Les recomiendo también, ahí se pueden ver los gallitos de las rocas, ampitas, pájaros de ese bosque nublado que son espectaculares, ¿no? Entonces, esos sitios son muy recomendables. La Reserva Ahora, Bambi, ahí en ahora que Orizaba. la pandemia nos ha obligado a diversificar los espacios de encuentro, yo he tratado de captar la mayor cantidad de espacios que acaba de mencionar ahorita. Igual si me puede pasar por interno, cuando tenga tiempo, le estaría muy agradecida. Por ahí, una última pregunta, porque veo que se han emocionado bastante, incluso con el último tema. ¿Hay algún censo de aves realizado en Quito? Nos dice Suncus Bisutería. No se hacen censos, lo que sí hay es más registros de especies, ¿no? Entonces, sí hay registros de especies en una gran cantidad. Este momento no me acuerdo cuántas especies han contado, pero supongo que deben estar sobre las 400 especies. Creo que en el distrito metropolitano, contando ya el noroccidente, deben pasar de las 600 especies, ¿no? Esto es bastantísimo porque se dan cuenta que solo en Estados Unidos hay, creo, 700 especies, ¿no? Y Estados Unidos son 9 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? El distrito metropolitano es un territorio muy pequeño. Y miren, podemos tener más de 600 especies. En todo el país hay más de 1.600 especies. Entonces, em, hay que destacar que Quito, el Ecuador, es una región mega diversa, ¿no? El Ecuador está dentro de los 7 países más megadiversos del planeta. Y si uniríamos lo que era el Tahuantinsuyo, desde Pasto hasta el noreste de Argentina, esa sí es la región más megadiversa del planeta, y es el mundo andino. No hay lugar más megadiverso como esto que iba, tanto en el mar como en las tierras bajas, en las tierras altas, tenemos variedad de especies en flora y en fauna, ¿no? Ujú. He tratado como de respetar el tiempo que hemos procurado tener. Veo que siguen con los comentarios, pero justamente respetando el espacio que nos ha dado,
Quisiera preguntarle, ya que le comentaba por interno, y creo que sí lo alcanzó a leer, que hacemos recomendaciones de la noche, ya que aquí estamos la gente peleada con el sueño. Entonces tiene, aparte del tema de las aves, e incluso le he agregado al tema de Cantuña, que me llamó mucho la atención, ¿alguna recomendación o recomendaciones adicionales? Claro, me preguntaban si podría recomendar películas, libros. Lo que Yo, usted yo desee. soy amante de la radio. Yo les recomiendo de que ahora como está de moda los podcasts y hay esta plataforma iVoox, hay fascinantes programas de radio, ¿no? Sobre Ujú. literatura, sobre todo a quienes les gusta la literatura de miedo, de terror, que a veces en la noche es interesante. Les recomiendo buscar los podcasts en iVoox sobre cuentos de miedo. Hay audiolibros muy interesantes, les recomiendo eso. Hay también programas sobre naturaleza, programas de música clásica importantes de la radio no, clásica de España, que es una de las mejores radios de música clásica del planeta, ¿no? Ujú. Les recomiendo esos programas. Hay un programa que me gustaba mucho, Juego de Espejos, eh, cuando los, cuando los elefantes sueñan con la música, o Café Zimmerman, son unos programas magníficos. También programas de literatura que hay en la radio, El Ojo Crítico en la Radio Nacional de España o La Estación Azul, son programas muy lindos sobre literatura. Y lastimosamente no hay un programas iguales en, en Latinoamérica, por eso no hablo. Hay un programa muy Ujú. importante, los libros, que viene un podcast de Argentina, es muy bueno, ¿no? Les recomiendo eso y leer acá literatura, poesía, ¿no? Tal vez voy a romper una lanza por la poesía. Creo que incorporar la poesía a la vida es fundamental, así como la filosofía, la poesía, ¿no? Eh, Ujú. deberían todos los seres humanos que queremos tener una vida equilibrada, una vida sana, no dejar de leer un poema por día, ¿no? Entonces, eh, leer, por ejemplo, la poesía de Jorge Carrera Andrade, un poeta quiteño, tan quiteño, un poeta amante de los pájaros, o leer la poesía de César Dávila Andrade también, grandes poetas, ¿no? Eh, una recomendación a los que les gusta la naturaleza, volver a los haikus japoneses. eh, Ujú. Poesía sería muy importante, pero también filosofía, ¿no? Filosofía y grandes cosas. Ahora creo que para esta época sería muy importante volver a los estoicos. eh, Se está hablando mucho de los estoicos ahora, que sus grandes lecciones, cómo nos enseñaron a vivir, leer Ujú. las cartas, los libros de Epicteto, de Séneca, y de algún que otro filósofo que recién acabó de salir un libro en Tauros que se llama Lecciones de los estoicos en Tauros, que estaba muy bueno, excelente ese libro, ¿no? Eh, Ujú. bueno, tantos libros que hay, ¿no? Eh, Leer creo que es lo mejor, escuchar música, apaguen la televisión, ¿no? Creo que hay que apagar la televisión y en tal caso, si hay que ver algo en video o ver las películas clásicas, creo que volver a las clásicas de Hollywood es lo mejor, ¿no? He anotado todo lo que acaba de mencionar y si no, pues queda igual el video grabado. Voy a igualarme con los últimos comentarios y les voy a decir como brevemente mis recomendaciones por mi parte y ahí vamos cerrando. Por ahí dice Suncus Bisutería, soy feliz, me encantan las aves. Acaba de llegar como anillo al dedo, creo yo, para los y las noctámbulas. Eli dice, eso es muy hermoso y francamente desconocido, tenemos alas, entonces ese es un puntal para fortalecer nuestra identidad. Itinerario de ausencia dice, hay una aplicación de Quito Biodiverso, donde grupos de observación han registrado un montón de la fauna y flora de Quito. Por si alguien quisiera saber, que nomás comparte la vida con nosotros por ahí, por favor, pásame por interno. Jorgito, te mando un abrazo y un saludo muy especial. Zuncos Bisutería, el colegio francés tiene un pequeño refugio de petirrojos, es que justamente ahí hay bastante campo. Elmo dice, excelente, profe, muchísimas gracias. ¿Cuál es su opinión sobre la celebración de lo que llamamos fiestas de Quito? Están evitando que se vaya, pero ya se tiene que ir. Antes de ir con la pregunta, me voy a igualar todos los comentarios del el planetario de Jorge Carrera. Dicen por ahí una recomendación que viene del otro lado y que les dejo en recomendaciones de la noche. Y la guía de aves del noroccidente de la provincia del Carchi también. Eso vamos a dejarlo contemplado para las recomendaciones de esta noche. Todas las guías de aves son muy hermosas, ¿no? Cualquier guía de aves es una maravilla, ¿no?
porque la mayoría de ellas tienen ilustraciones fantásticas de magníficos ilustradores, son acuarelas, son dibujos en lápiz de colores, ¿no? Son muy hermosas. Entonces, esas serían sus recomendaciones. Por mi parte, Bueno, el texto. y también les recomiendo Ujú. que me sigan porque yo tengo un álbum de fotos de aves del Ecuador, yo soy fotógrafo de aves también, en Flickr, estoy como Mano Espinosa, tengo una cuenta en PX500 también que aparece como Mano Espinosa y en Instagram está Tierra de Aves. Que va a quedar etiquetado en las recomendaciones y en toda la parte de abajo para que le sigan a mano en esta expedición también de aves nacionales. Por mi parte, las recomendaciones de la noche, el texto que usted me envió del onomástico Quito, etimología y significado histórico-cultural de nuestra ciudad. Y el texto que yo conocí, por el cual conocí su obra, El Cholerío y la gente decente, estrategias de mestizaje y blanqueamiento en Quito, primera mitad del siglo XX. Además, les dejo una lista de canciones que encontré en YouTube del dúo Benítez y Valencia y Débora de Pablo Palacio a propósito de los barrios populares de la ciudad. Eso es todo por esta noche. Muchísimas gracias, Manuel, por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias a todos y todas las que nos acompañaron del otro lado. Por ahí dicen gran libro. Buenísimo que les haya gustado. En otro momento espero tenerle por este espacio porque veo que ha tenido como mucho gusto el público de escucharle. Eso es todo por esta noche. Nos vemos miércoles y sábado 22 horas por Instagram en vivo. Adiós. Gracias, Vanessa. Hasta luego. Hasta luego. Hasta pronto.